Continuando pues en la formación y la construcción del edificio espiritual, hoy vamos a hablar acerca de la administración de la gracia de Dios en el amado. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a tener una lectura un poquito extensa en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, para hablar acerca de la administración de la gracia de Dios en el amado. Tarea que nos corresponde. ¿Ya lo tienen? Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. La administración de la gracia de Dios en el amado se trata de un misterio para ser conocido. Diga, un misterio para ser conocido. La verdad que un misterio, cuando se da a conocer, ya deja de ser misterio. Yo hace mucho tiempo hablé sobre un tema de la fe y le decía que la fe ya para nosotros no es un misterio. La fe para nosotros es una realidad, ya está conceptualizada, definida. El apóstol Pablo la definió en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dijo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya ahí deja de ser misterio, mas no deja de ser un don espiritual, no deja de ser un regalo espiritual, pero ya está en nuestro conocimiento. Y cuando ya está en nuestro conocimiento, ya es aplicable, ya lo tienes a tu alcance como una herramienta. Y sobre todo la fe es una herramienta eficaz para los objetivos que nosotros nos estamos trazando, en este caso de edificar una casa espiritual que se convierta en un modelo fuerte, bien arraigado y bien cimentado para nosotros alcanzar las naciones, nosotros alcanzar a esta nación para nuestro Señor Jesucristo. Amén. La comprensión particular del misterio en Efesios se encuentra en la lectura que hemos hecho, donde el término misterio aparece con mayor frecuencia. La administración de la gracia de Dios que le es encomendada a Pablo fue conforme a una revelación. Por eso el apóstol fue un entendido del misterio de Cristo, razón por la cual la expone con tanta facilidad. Y aquí está uno de los conceptos del cual se ha especulado mucho, y es el concepto de revelación, o la definición de revelación. Hace mucho tiempo le decía yo a Bexabe que yo creo en la revelación, pero para mí una revelación, y entre paréntesis, que viene de parte de Dios, tiene que ser entendida para luego darla a conocer. Cuando es revelación y viene de parte de Dios, Dios me lo va a hacer ver de tal manera que yo la pueda explicar. Si yo no la puedo explicar, yo no he recibido ninguna revelación.
Y los que han estudiado el círculo hermenéutico conmigo y los que estudiaron ahora la materia en el círculo hermenéutico, hemos entendido que si no lo entiendes no lo puedes explicar. Si no lo comprendes, ¿qué vas a explicar? Es por eso que usted encuentra en muchas conferencias como estas, algunos que hablan de algunas revelaciones y uno queda como en el aire. Ajá, ¿y cuál fue la revelación? Entonces hablan de jinetes, de caballos, de bueyes, hablan de toda una simbología y una tipología que uno queda, pero bueno, ajá, pero ¿cómo se come eso? Entonces, una revelación, cuando admitimos que hemos recibido una revelación, esa revelación debe estar tan clara en nosotros que nosotros la podemos transmitir o transferir o explicar con mucha facilidad. Y aquellos que tienen también la habilidad o la facilidad de poder usar técnicas de aprendizaje, mejor aún. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra revelar aparece 2 veces en la porción que leímos en los versículos 3 y 5. Pero si uno sigue leyendo en el mismo contexto o en el mismo contenido, aparece el significado bien sencillo. Sin necesidad de acudir al griego del Nuevo Testamento, uno sigue leyendo y va a entender que era como dice Cash Luna, la cuestión a veces no es de revelación, es cuestión de leer, de saber leer y de leer tanto el texto como el contexto. Porque la Biblia es aplicable porque ella misma se contesta. Primera regla hermenéutica, la Biblia se responde a sí mismo. Lo que no entiendes en un versículo, no lo des por cerrado. Busca los contextos, busca lo que viene antes, lo que va después, y ella te va a responder sobre todas las interrogantes. Entonces en el versículo 9 encontramos que dice que es sacar a la luz. ¿Qué es revelar? Eso es todo. Pero hoy día lo hemos rodeado de tanto misticismo y le hemos dado, es importante, no quiero restarle importancia, pero se especula tanto que creamos héroes de la gente que tenga una revelación. Y una revelación simple y llanamente, si viene de parte de Dios, es Dios sacándola a la luz para que sea entendible por el hombre, porque si se queda en Dios sigue siendo un misterio. Y lo grande de Dios para nosotros es que Dios no quiere que nos quedemos nosotros a ciegas, a oscuridad, en ignorancia, sino que Él quiere que todo venga a la luz del conocimiento. Y por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él pudo explicarnos a través de su propia vida lo que significaba la palabra gloria y también vivir de gloria en gloria. O sea, es tan sencillo verlo allí. Dios, óigame bien, Dios no se va a quedar con ninguna de las revelaciones que le tiene que dar a la iglesia. No se quedó con ninguna, todas se las reveló. Y aún sigue revelando muchas cosas. Amén. Entonces, ¿qué es revelar? Sacar a la luz. Ahora, quiero comenzar de lo sencillo, ¿verdad? Para ir a un poco más a lo que es el idioma o la etimología. Dice la palabra griega que se utiliza es apocalipto. Apocalipto, que eso le suena. Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, hablamos del libro de revelación. Ok. Significa desvelar, descubrir. Y una definición bien clara, ¿no?, de lo que significa la revelación, nos las da el libro del griego lineal. Nos enseña, dice, una expresión, oye, escuche esto, que esto es tremendo. Una expresión de la mente de Dios para la instrucción de la iglesia. Primero, ¿cuál es el objetivo que tiene Dios cuando nos da una revelación? Instruir. La Biblia, la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, la escritura es útil. ¿Para qué? Para corregir, para exhortar, para instruir. Y esa es la finalidad de la escritura. Entonces, una expresión de la mente de Dios para la instrucción de la iglesia. Y es por eso que la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 6, dice: ahora pues, hermanos, está hablando a la iglesia en Corinto,
Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Yo no me quiero extender mucho tratando de defender o hacer apologética sobre el término revelación para este tiempo. Yo lo único que puedo dejarles es ese versículo de una iglesia en particular del Nuevo Testamento, donde Pablo pedía a los miembros de su congregación, que eran muy espirituales, que hablaban en lengua, pero que hablaran con revelación. Es decir, que está hablando después del canon, está hablando después que los profetas revelaron muchas cosas, está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, entre ellas la iglesia gentil. Eso me da a entender a mí que la revelación de las Sagradas Escrituras está completa. Sí, pero Dios sigue revelando a su iglesia lo que le tiene que revelar para seguirla instruyendo, porque la iglesia es el cuerpo administrativo de la gracia de Dios y tiene que administrar la gracia de Dios con revelación. ¿Qué es revelación? Sacar a la luz. ¿Ok? Por eso Pablo dice, hay que hablar con revelación. No me hables simplemente con lenguas. Porque si viene un indocto por allí y no tiene conocimiento de esto, nos va a torcer todo y va a creer que el evangelio solamente es esto y van a decir, esto es una partida de locos. Entonces, ¿qué es revelar? Así tan sencillo. Amén. Y puede venir de la mente de Dios, es una expresión de la mente de Dios para instrucción de la iglesia. Necesitamos mucha revelación, necesitamos mucha instrucción, necesitamos mucha capacitación, necesitamos formar a la gente y no simplemente informar. Amén. En el mismo capítulo, en el versículo 26, 1 Corintios 14, 26, Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Aquí estamos. ¿Estamos reunidos? Pablo lo llamó reunión. Esto es una reunión. Nos congregamos, nos reunimos. Nosotros lo llamamos servicio también. Y otros lo llaman culto. Pero para hacer culto a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Pero nos reunimos con el mismo fin, con el mismo propósito. Pablo dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene. Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. No hay mucho que explicar allí, pero es la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. O la iglesia del Nuevo Testamento. Tiene lengua, tiene interpretación. Y ahora, oiga esto. Estos elementos que están allí son necesarios ¿para qué? Para la edificación. Hoy estoy tratando el término revelar, pero para que la iglesia se edifique hace falta los elementos espirituales internos para dirigir estratégicamente la espiritualidad del creyente. Cuando se reúnen debe tener salmo, y este salmo tiene que ver con canciones y tiene que ver con himnos apegados a los salmos, alabanza, tiene doctrina, una regla de fe, una regla sistemática de fe. Luego tiene lengua, que son las lenguas espirituales, y tiene revelación y tiene interpretación para interpretar tanto la revelación como las lenguas. Y eso contribuye ¿a qué? A la edificación. Y cada vez que lo hagamos, lo tenemos que hacer consciente de que estamos edificando. Todo lo contrario a estar arruinando. De modo que lo que nosotros tenemos que hablar, y nuestro lenguaje corporativo, nuestro lenguaje como congregación, tiene que ser siempre, escúchenme, tiene que ser siempre, no algunas veces. Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que declara, cuidado con lo que habla, porque su lengua o edifica o arruina. Todo lo que tenemos que hablar para el trabajo, el proyecto de Dios, el trabajo en equipo que estamos haciendo,
Que no hay una cosa que más le moleste al enemigo, es que un líder se afirme con un equipo. Porque conversaba con mi esposa y algunos líderes le decía, el liderazgo no es una cosa fácil. Pero a mí la influencia o el liderazgo de alguien tiene que confirmarse cuando tiene la capacidad de hacer equipo, porque él solo no va a lograr nada. Una persona sola no va a lograr nada. Sí, me estoy haciendo entender, hermanos. Entonces, todo esto tiene que contribuir para la edificación. Dígale a su hermano que tiene al lado, yo solo edifico. No me hables malas cosas. No me hagas partícipe del mal sabor de tu lengua. No me hagas partícipe de eso, porque yo lo que quiero es edificar. Amén. Hágase todo para la edificación. Por otro lado, también era la revelación para la instrucción del apóstol Pablo. Pablo dice, yo lo que recibí del misterio de Cristo lo recibí por revelación. Y él no está hablando, lanzando al azar esa palabra. No, él sabe lo que está diciendo. Él sabe que algunas cosas que no están en el alcance humano, en la mente humana, solamente Dios la puede revelar. Amén. Y cuando se trata del misterio de Cristo, el único que lo sabía, ¿sabe quién era? Dios. Porque los misterios de Dios ni siquiera el diablo lo sabe. Porque el diablo está limitado a conocer lo profundo de Dios. El único que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Dice que Él conoce hasta lo profundo de Dios. Por eso gime el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Por eso nos anhela a nosotros celosamente para internarnos Él dentro de las profundidades, como decía Pablo, las profundidades, las riquezas insondables de la sabiduría del Eterno. Amén. Entonces encontramos a Pablo también recibiendo instrucción. Lo que él dijo, lo que se le encomendó. Segunda a los Corintios 12, 1, 7. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las ¿qué? A las revelaciones del Señor. Ese es el versículo 1. ¿Ok? ¿Qué más? Pásalo. 12:1. ¿Qué más? Ajá. El 7. Y el 7, el 1 y el 7. Ok. ¿Qué dice el 7? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enastezca. Es más, por revelación, Dios le dijo a él, mira, lo que tú tienes, te lo tienes, porque yo quiero que tú te mantengas humildito. Porque el grave problema del conocimiento es que afecta mucho el carácter. Y lo puede afectar positiva o negativamente, dependiendo de la madurez de la persona. Cuando la persona no está clara para qué quiere conocimiento y qué es lo que desea alcanzar y cuál es su motivación, se vuelve loco. Claro, el conocimiento es poder, pero a veces es mal usado. Conocimiento que no se digiere, conocimiento que no se admite o que trae cambios internos, puede matar a mucha gente con el poder, por el mal uso del poder. Amén. Por eso Dios le dijo a Pablo, tú tienes muchas revelaciones, yo te he revelado tantas cosas, pero tengo un puntico sobre ti para que no te vayas a gloriar desmedidamente. ¿Quieres revelación? Tómalo con calma. Y diría un americano, take it easy. Take it easy, man. Tranquilo. Porque el grave problema, esto también es que Bexabé y yo conversamos mucho. Qué bueno que siempre estamos juntos. Estábamos conversando especialmente del carácter, ¿no? Y de las adquisiciones que uno va obteniendo en el Señor, que lo van enriqueciendo espiritualmente, lo está haciendo mejor individuo, lo capacita más. Y dice, lo que pasa es que a algunos, me decía Bexabé, a algunos se le va el conocimiento a la cabeza. Yo le dije, no, Bexa, a la gente no se le va el conocimiento a la cabeza, porque si se le va a la cabeza es prudente, puede razonar, va a tener la capacidad de administrarlo. A algunos se les queda aquí en el cuello.
Y usted lo ve que lo primero que afecta el orgullo, la falta de humildad, es la altivez. ¿Pero qué es altivez? La altivez se demuestra cuando una persona, o sea, el papaupa del conocimiento, Yo soy el que más sé. Sí, se pone un collarín, ¿verdad? Yo soy el que más sé. Y tal parece que no se parecen a aquel que dijo en una oportunidad, un hombre, creo que fue Sócrates, que dijo: yo solo una sola cosa sé, que lo ignoro todo, que no sé nada. Y a Pablo hubo que aplicarle también una dosis, y ¿cómo pudiéramos llamar esa dosis? ¿Ah? Una dosis de quédate tranquilo, pues. Un estate quieto, pues. Si me estoy haciendo entender, estamos cayendo en el asunto. Pues ahora Gálatas 1:12 está escribiendo otra vez Pablo, porque tiene una cátedra de eso. Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si alguien tenía argumentos para gloriarse, era Pablo. Recibir revelaciones directamente de la boca de Jesucristo resucitado. ¿Sí o no? Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco, ¿quién se le presentó? Pues ahí se le presentó Jesús resucitado, y recibió instrucciones directas de parte de Jesús. Y en su ministerio, en sus experiencias, Dios le reveló a él lo que nosotros hemos aprendido en el Nuevo Testamento. Pablo dice, en cuanto a lo que nosotros llamamos la cena del Señor, Pablo dice, yo no sé si Pablo lo llamó la cena del Señor, pero un nombre tiene y nosotros le hemos dado ese nombre, la Santa Cena o la cena del Señor. Pero Pablo decía, lo que yo recibí del Señor, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Revelación, y nos los enseñó a nosotros y quedó plasmado allí. De modo, hermano, que hablar de la administración de la gracia de Dios en el amado es dar a conocer el misterio de Cristo, cuyo contenido es Cristo mismo y una de las más grandes o la más grande revelación del Nuevo Testamento. La más grande revelación del Nuevo Testamento no son las señales, ni siquiera son los últimos tiempos. La más grande revelación del Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Entonces, si administrar la gracia de Dios es dar a conocer o revelar el misterio de Cristo, resolvamos esta pregunta, contestemos esta pregunta. ¿Qué se debe dar a conocer? Número 1, el propósito del misterio. Amén. Necesitamos tener claro que el propósito de Dios, y esto es sencillo, no es humano. Aunque nosotros podamos definir el concepto de propósito, siempre lo vamos a ver al nivel de lo humano y no de lo divino. ¿Por qué? Porque los propósitos humanos tienen sus limitantes. Tienen un tiempo para caducar y un tiempo para iniciar. El propósito de Dios, en primer lugar, agarre eso, por favor. El propósito de Dios es eterno. Es eterno. Amén. De modo que su plan es eterno. Entonces estamos hablando de un propósito que va mucho más allá de la mentalidad humana. Y que, por cierto, tiene que venir por revelación para instruir a un hombre como Pablo, para que nos enseñe a nosotros en este tiempo y nosotros sacarlo a la luz como también una revelación para aquellos que no conocen el misterio de Cristo. Amén. De cierto modo, el objetivo, o el propósito, perdón, es el objetivo que se desea alcanzar. Amén. Pero yo entiendo algo, que antes de conocer el propósito de Dios, necesitamos conocer al Dios del propósito.
Si conocemos al Dios del propósito, se nos hace mucho más fácil entender el propósito de Dios. Y aunque suene así a trabalenguas o suene a filosofía, nada hacemos con conocer un propósito si no conocemos al autor y dueño del propósito. Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Al Dios del propósito. Y el Dios del propósito actúa. Y ahora fíjense cómo opera el Dios del propósito. Dice, a través de su multiforme sabiduría. Amén. Ahora, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que es omnipresente? Que está presente en todas partes. No hay un lugar del universo donde Dios no esté. Si usted encuentra un lugar vacío donde usted le puede llamar, o lo llaman los teólogos ex nihilo, que es nada, tenga la seguridad que ahí está presente Dios. Amén. Porque de la nada creó todo. Ok, si estamos captando eso. Dios, dentro de sus atributos, Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Que es todopoderoso. Y cuando se habla de las multiformas o la multiforme sabiduría de Dios, estamos hablando del atributo de la omnisciencia de Dios. Y me gusta lo que dice Juan en su primera carta, primera de Juan 3:20. Quiero que ustedes la vean. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, escuche esto, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él, ¿qué sabe? ¿Sabe algo parcialmente? ¿Habrá algún conocimiento que Él no sepa? ¿Conocerá Dios nuestras vidas? ¿Conocerá nuestros íntimos pensamientos? ¿Conocerá la intimidad de nuestras decisiones? ¿Nos conocerá a diestra y a siniestra? ¿Conocerá mi familia? ¿Conocerá tu familia? ¿Qué es lo que no conoce Dios? Y lo bueno de todo esto es que Él tiene múltiples formas de trabajar con la sabiduría entre los seres humanos. Eso quiere decir que a Dios en su omnisciencia nadie le puede hacer un marco para actuar. Es posible que Dios repita algunas maneras de cómo actuar, de cómo actúa. Y de repente entendamos que Dios puede hacer lo mismo, pero a lo mejor no lo hace igual. Y eso es lo que califica a Dios como el gran Dios que nosotros tenemos. Tenemos que conocer a ese Dios. Amén. Dígale a su hermano, Él sabe todas las cosas. Jesús se atrevió a romper los paradigmas del pensamiento judío y fariseo. Le dijo, antes que ustedes pidan, ya Él sabe de qué tienes necesidad. Que por cierto, no está diciendo que no ore, porque el asunto ahí no es minimizar la oración, sino exaltar a quien tú le oras. Ese sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Que por más circunstancias difíciles que estemos pasando, Él la sabe. Pero Él también sabe y tiene los recursos para que tú no te muevas según las circunstancias y te diga, yo soy quien te proveo, yo soy el que te abre los caminos, yo soy el que te facilito todas las cosas. Por eso dice Pedro, por nada estéis afanosos. Por eso dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y yo le pongo aquí entre paréntesis, porque Él sabe todas las cosas. Diga conmigo, Él sabe todas las cosas.
Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda angustia. Eso que no te deja dormir porque tienes mucha incertidumbre de lo que pueda pasar mañana. Por eso nuestro temor, nosotros nos tememos a lo que pueda venir en el futuro. Y el presente nos determina. Ninguna circunstancia presente nos determina. ¿Sabe por qué? Porque, diga conmigo, Él sabe todas mis cosas. Y sabe, cuando escuchamos estas palabras, que viene a confirmarnos lo que es Dios para nosotros. Por eso es muy importante conocer al Dios del propósito, para que tú, cuando conozcas el propósito, ya habiendo conocido a Dios, sabrás que vas a actuar con seguridad, que tu propósito no puede fallar, porque el Señor todo lo que hace, lo hace perfecto. Para asentar la confianza y la seguridad. Por eso es que Juan nos los dice, de que todo lo que este ser se propone está perfectamente diseñado. Lo que Dios se propuso contigo y conmigo, con tu familia y mi familia, con tu empresa y mi empresa, pues yo también tengo una empresa, con tu empresa y mi empresa, con tu capacidad y mi capacidad, con tus ambiciones, tus ganas de progreso, Él lo tiene perfecta y estratégicamente diseñado. Te pueden faltar los amigos. Es más, le voy a decir algo, te pueden faltar las conexiones. Porque yo creo que en este mundo hemos exacerbado la importancia que tiene el dinero para hacer conexiones. Y yo creo que son mejores las conexiones que el dinero. Pero cuando te falte el dinero y te falten las conexiones, ten por seguro de que Él sabe todas las cosas. El Señor posee infinita sabiduría y gloria. Y Él quiere que sus criaturas conozcan su gran y multiforme sabiduría. Multiforme viene de la palabra polupoikilos o policroma, entre paréntesis, la infinita sabiduría de Dios. Por eso Santiago pone al alcance de todo ser humano la sabiduría. Es más, Salomón decía, la sabiduría está en las plazas, gritando a todos los seres humanos y advirtiéndole a los simples que pueden alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque puede estar al alcance del ser humano. Santiago dijo, el que tenga falta de sabiduría, pida a Dios, que Él puede dar abundantemente y sin reproche. ¿Cómo suena eso de sin reproche? Pide mucha sabiduría, que Él nunca te va a decir, pero bueno, pide un poquito menos, chico. ¿No te parece que con esto tienes? No. Pide toda la sabiduría que necesitas. La sabiduría tiene 7 columnas para construir el universo. Y son esas 7 columnas, la sabiduría. También esta multiforme sabiduría de Dios debe darse a conocer. Dean Alford dice o apunta que las palabras dadas a conocer tienen que ser enfáticas, contrastando fuertemente la idea de escondida. Hay que sacarla, hay que revelarla. Dios se la reveló a Pablo, Pablo nos la reveló a nosotros y nosotros la revelamos a otros. Y esto tiene que ser enfático. Claro, es lógico que tenemos que conocer al Dios del propósito y conocer las múltiples sabiduría de Dios. Amén. Esto nos quiere decir
que Dios no improvisa. Todo lo tiene cuidadosamente previsto. Pablo dice en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo construyó con un plan basado en el propósito eterno. Dios no ha hecho nada por casualidad. Usted está aquí no porque casualmente usted llegó aquí. Dios tuvo una causa, tuvo un propósito y tuvo un diseño. A lo mejor Dios, para hacerles aprender algo, los trajo en el bus. Y en el bus venía. Y quizás de las 58 personas que vienen en el bus se bajan y se quejan. Y llegan al oído del apóstol. Y el apóstol también tiene que aprender algo. A ver cómo hacemos si recogemos una ofrenda buena para meterle aire acondicionado al bus. Algo hay que aprender, ¿eh? El sabio siempre está dispuesto a aprender. El sabio siempre estará dispuesto a enmendar. Y el sabio siempre estará dispuesto a escuchar más que hablar. Yo conozco a la gente sabio más por el arte de escuchar y no por el mucho hablar, porque Salomón dijo: el que mucho habla, mucho hierra. Ahora tampoco se va a convertir en el mudo del zorro. El apóstol dijo que no hablemos mucho. Entonces usted lo invita a almorzar y trata de sacarle una conversación. Claro. El apóstol dijo que no hablara mucho, porque el hablar mucho hierra mucho. No, ahí no está diciendo que no hable, está diciendo que mida bien sus palabras, que sea sabio en construir una conversación y que sobre todo esa conversación sirva para edificar y no arruinar. Dígaselo a su hermano, que tus conversaciones tengan el propósito de edificar, de construir. Evita las malas conversaciones. Evita las malas conversaciones. Dile, evita las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Evita a aquellos que tienen malas conversaciones. A lo mejor has hecho un círculo de amigos o de amigas que simplemente hablan de todo menos bonito. Evítalos. Y tú crees que la cosa va bien, y tú crees que la cosa es hermosa porque están hablando algo que a lo mejor consideran interesante. El problema de la gente es que habla mal, que el día que hable bien se sienten mal. Y siempre están buscando qué otra cosa hay por ahí. Están como el pegado todo el tiempo. ¿Qué otra cosa hay por ahí para hablar mal? No, chicos, pero que yo no quiero hablar de fulano ni de fulana. Vamos a hablar de otras cosas mejores. Vamos a ser, proactivos. Vamos a construir, vamos a hacer esto, aquello. Vamos a limpiar, No, de eso no quiero hablar yo. Yo quiero que me den algo de quién hablar. Dígame algo, que quiero hablar mal y no puedo estar sin hablar mal. Y el problema de la gente que habla mal es que solo tiene tiempo para hablar lo malo. Y cada vez que se reúne con sus amigas y con sus amigos, hay un solo tema de conversación. Y el problema es que cuando lo agarran con uno, ese es el tema de conversación mediática, donde hablan todo el día. Y escuchen. Y ellos creen que se la están comiendo. Diga las malas conversaciones. Diga conmigo, los que conversan mal o de mal. Corrompen. Mire bien con quién se reúne, ¿eh? Y esto es a todo nivel, ¿eh? No es solamente en la iglesia. En su trabajo, en su empresa. Dígame aquellos que nunca están conformes con lo que diga el jefe. Es que siempre le están buscando algo al jefe. Y los que no entienden que cada vez que habla mal de su jefe está atentando contra una autoridad. Y se está arruinando él mismo. Sigo. Dios no improvisa, ya lo dije, ¿verdad? Todo lo tiene cuidadosamente previsto.
Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 10, y ahora aquí nos vamos a reflejar nosotros particularmente. Vamos a reflejarnos. Jeremías dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Sigue. El 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Todo está fríamente calculado. A Dios no se le escapó nada. Desde el vientre de tu madre. Por favor, no estoy diciendo ninguna grosería. Pero Él te seleccionó y te escogió desde el vientre de tu madre. Ahora, ¿qué es lo que debemos dar a conocer? ¿Y quién lo da a conocer? Les voy a dar un tip. No son los ángeles, ni mucho menos los demonios. Se lo delegó a su mayor revelación después de Cristo. El misterio se da a conocer por medio de la predicación apostólica. Efesios 3, 8 al 9 dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar o proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar o sacar a la luz a todos, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La misión tiene un agente, y ese agente es la iglesia. Amén. Y la iglesia debe enfocarse en la proclamación del misterio. ¿Cuál es uno de nuestros ministerios o propósitos? Proclamación, queruso. Cuando hablamos de Pablo, o con el nombre de Pablo, está asociada a la evangelización. Y con la evangelización, la salvación de los creyentes. Y con ella, el discipulado y la fundación de las iglesias. Esa es la revelación que Pablo nos la hizo llegar a nosotros. No fue que nos dijo simple y llanamente: ya no son forasteros, ahora son copartícipes de la promesa. Sí, esas son las promesas. Cambió el estatus, pero ese estatus tomó de los dos, hizo uno y lo convirtió en un nuevo hombre o un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo se llama la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es su cabeza. Amén. La tarea de la iglesia es no solo ser receptora del evangelio y todos sus beneficios, sino transmisora de todo esto. La iglesia es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¿Por qué? ¿Qué argumento podemos tomar que es un propósito eterno? Cuando Él dijo: ni el Hades ni el infierno prevalecerán contra ella. Ni la muerte ni el infierno, porque está cimentada sobre la roca. Y en esa roca, que es Jesucristo, está el contenido del plan eterno de la iglesia. Claro, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, soy yo, somos todos los redimidos, que seguiremos siendo iglesia aún en la eternidad. A lo mejor no me tocará a mí ser el apóstol de ustedes en la eternidad. Será otro, porque a lo mejor seré apóstol de otra gente. Pero seguiremos siendo iglesia. Amén. Ya he dicho algunos tips por ahí. Algunos pensarán que yo me estoy despidiendo, ¿no?
¿Sabe qué? Yo he hablado con algunas personas, me mandan saludos. Y yo le decía a Bexa, a mí me suenan estas palabras como a despedida. Y hay algunos que hablan despidiéndose. Bueno, cuando te vayas a despedir, te despides a la llanera. La iglesia es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Pablo presentó a la iglesia como el medio por el cual, escuche esto, la importancia que tiene esto y la importancia que tiene la iglesia en el cumplimiento del propósito eterno de Dios para con la humanidad. Pablo presentó a la iglesia como el medio por el cual Dios cumple su propósito eterno. Él dio una visión inolvidable y a la vez incomparable de la naturaleza de la iglesia. La iglesia se constituye en el medio de proclamación del ministerio de los gentiles y la creación entera. Por eso quería extenderme un poco más, pero ya el tiempo se me acabó. Iba a hacer referencia a un acontecimiento en el libro de los Hechos, pero si usted se queda para el próximo servicio, sí vamos a tener tiempo de emplearlo. La proclamación del misterio está asociada a la progresión. Óigame bien esto, quiero que esto lo escuchen muy bien. La proclamación del misterio está asociada a la progresión del conocimiento del mismo creyente o del creyente. Amén. Ahora, esto tiene que ir más allá de lo cognitivo. Amén. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Y este a su vez es el cúmulo de información que se dispone gracias a su proceso de aprendizaje. Pero saben, el proceso comienza con conocimiento. La aplicación y la vivencia de este conocimiento te afirma el aprendizaje. Porque no es solamente enseñar, no es solamente informar. Yo lo menos que quiero en esta casa es traerles una información. Por eso cambio el término información por revelación. Porque cuando es revelación, eso saca a la luz, te descubre por dentro, te desnuda por dentro, te activa completamente por dentro, te dinamiza, porque eso hace la revelación. No te quedas simplemente con el conocimiento que aprendiste sentado en una silla, sentado en una iglesia, no operando activamente como miembro en tus funciones en el cuerpo de Cristo, sino que busca la manera de cómo activarte para que ese conocimiento sea eficaz en otros. Amén. Por eso una estrategia discipular fue la estrategia de Jesús. Jesús estuvo con sus discípulos y ¿qué no les enseñó? Les enseñó a través de la teología, vamos a llamarlo así, del conocimiento de Dios, el conocimiento que tenía él del Padre y el Padre de él, y cuando le da el Espíritu Santo para que conozcan al Espíritu Santo. Pero al final de todo esto, cuando Jesús resucita, dice: toda potestad me ha sido entregada, toda potestad me ha sido entregada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos con el conocimiento que les he dado, con las instrucciones que les he dado, con la información que han recibido y la formación que han tenido de la experiencia diaria, caminando conmigo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, yendo donde la viuda, sanando a la suegra, gloria a Dios. Sanando a la suegra, todo lo que vieron, los que experimentaron, lo que dijo Juan, lo que vimos, lo que palpamos, lo que sentimos conforme al verbo, eso anunciamos, eso es aprendizaje. La iglesia no se puede callar. Y yo admiro y agradezco a Dios porque cuando me meto en el Facebook, yo le digo a veces, estamos en toda la ciudad, estamos activos en toda la ciudad. Por allá por los Cortijos, celebrándole el Día de las Madres a los más humildes. Ahí está metida la iglesia discipulando, llevando el mensaje del reino y accionando con obras. Fe con obras es vida, fe con obras es vida, fe con obras es vida. La fe sin obras es muerte.
Ahí vemos en el bajo que no es tan bajo como lo pintan. Yo creo que el bajo está subiendo de nivel. Cada día son más las personas que están conociendo al Señor. Y ahí está activado un movimiento discipular fuerte. En los Cortijos está activado un movimiento discipular fuerte. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Ahí lo estamos abarcando todo. Porque yo me pregunto, si no es así, ¿para qué existimos? Solo para venir a danzar y caernos aquí. Y que nos pongan el pañito. Solo para eso venimos aquí. ¿Así pasa? ¿No o no? No. Usted y yo como iglesia, teniendo a Cristo como la cabeza y nosotros siendo el cuerpo de Cristo, tenemos la gran responsabilidad de ser el instrumento, el agente en el plan eterno de Dios. Privilegio que no lo tienen los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Lo tiene la iglesia de Jesucristo, la mayor revelación constituida, sostenida por Dios para revelar el misterio de Cristo, que es Cristo mismo, nuestra esperanza de gloria. Y así le damos fin a esta palabra.